Nosotros no vamos a hablaros de Internet ni de redes sociales, ni vamos a hablaros de ningún producto estrella muy vinculado al siglo XXI y sin duda ninguna al progreso venidero. Nosotros vamos a hablaros de un negocio en el que 3 años todos los que de alguna manera estaban vinculados a él decían que lo que nosotros queríamos hacer no era posible. Y no era posible porque venimos a hablaros de algo que realmente tiene poco glamour. Y era una de las cosas que hablábamos, digo, realmente hablar de residuos y hablar de aceite doméstico, del aceite que tenemos todos en las freidoras, no parece que sea lo que alguien está esperando como un modelo de negocio de futuro para hacer, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra y si os puede ser de utilidad, os queremos trasladar que, como he dicho antes, un negocio primero un poco y un tanto oscuro, en el sentido de que es un negocio en el que siquiera hay una fiscalidad clara y evidente. No hay empresas o agentes sociales implicados en él, ni siquiera los municipios lo están haciendo en la escala de vida. Sin embargo, el problema es un problema enorme. Es un problema que tiene un volumen de 350 millones de kilos que circulan por todos los colectores y alcantarillas de este país, generando un problema medioambiental serio, un problema de costo para su eliminación municipal y, lo que es más grave, tirando un biocombustible de alta utilidad estratégica directamente a la basura sin darle la oportunidad de tener un nuevo ciclo. Esto es lo que nosotros hacemos y lo hacemos pensando desde cómo es posible que para poder hacer un negocio como el que queremos explicaros podamos hacerlo de una manera rentable, porque lo primero que teníamos muy claro era que nadie quiere pagar por eliminar este residuo. Los ayuntamientos ni siquiera lo reconocen como algo tan importante, conocen sus consecuencias, pero no lo tienen como el modelo de residuo que han de eliminar, independientemente de que ya está recogido y reflejado en la nueva disposición legal de la Comunidad Económica Europea, en la que en el 2015 estarán obligados todos los ayuntamientos a tener una contenerización que recoja de manera selectiva al menos el 50% de los residuos orgánicos que se generen en las casas. Y antes del 2020 esto ha de llegar a tener el 50% de su peso. Bien, el modelo empresarial nuestro se basa, como digo, en la observación y en el sentido de la utilidad. Observamos que realmente es un producto que tiene un enorme impacto, tiene un impacto municipal, a nadie le gusta tener que tirarlo por el inodoro o por el fregadero en su casa, y el volumen y las cifras son muy importantes. ¿Quiénes estaban haciendo algo parecido en ese momento en el mercado? Pequeñas empresas, no muy cualificadas, cuyo único fin era poner 8 o 10 contenedores, desconociendo ratios, sencillamente porque la venta de ese producto le daba la oportunidad de supervivir, quizás en algunos casos de tener 1, 2, máximo 3 empleados. Y este era el modelo, y este es el modelo que existe. Con respecto a la inventiva, para desarrollar la herramienta que pudiera permitir que pudiéramos recoger todo este producto y convertirlo en una materia prima excelente para hacer biodiesel, bueno, pues no existían contenedores específicos, no había una tecnología en el mercado que tú pudieras coger abiertamente, no podías abrir una página de internet y decir, esto es lo que va a resolver nuestra actividad y con estas herramientas nos va a ir bien. No existía. Por tanto, nos vimos obligados a afrontar el problema para eliminarlo en su plenitud y deberíamos hacerlo de manera gratuita. Los ayuntamientos no tienen dinero para pagar esa nueva actividad y el ama de casa o los que vivimos solos, pues no estamos dispuestos, ni siquiera reconocemos que este sea un problema que tengamos que pagar, ¿no? Por tanto, si queríamos hacer el negocio y queríamos abordarlo, deberíamos hacerlo de manera gratuita. Por tanto, se nos ocurrió, lo primero era descubrir algo importante en este negocio, que es que el aceite no es tan inocente. Todos tenemos la idea de que es un producto
que supone el eje de la cultura de la cocina mediterránea desde los tartesos hasta nuestros días, que sin duda ninguna ha tenido siempre un valor medicinal y un enorme valor cosmético. Pero a finales del siglo XIX, con el nacimiento de las grandes ciudades como producto de la revolución industrial, la masificación de la población, el crecimiento de las urbes, generó un biorresiduo altamente tóxico y altamente peligroso. Altamente tóxico en el sentido de que es la comida ideal de toda la gente que no nos gusta, que son las ratas y las cucarachas que viven en el sitio que no las vemos. Les damos de comer gratuitamente y las alimentamos monstruosamente. Lo segundo que también hacemos, tiramos un producto orgánico que tiene un valor de cultivo de todo tipo de bacterias y elementos patógenos que surgen ahí abajo en ese submundo que no vemos y que sí pisamos. Y la tercera cuestión es que genera unos gastos brutales que pagamos todos en su eliminación en las depuradoras y en el mantenimiento de los circuitos de colectores. Producen muchísimos taponamientos y producen muchísimas disfuncionalidades para el mantenimiento y el buen uso de esas instalaciones que pagamos y sufragamos con nuestros impuestos todos. Por tanto, no es un producto inocente, no es un producto menor, no es algo que no se deba tomar en consideración. El problema era que cómo poder eliminar de todas las casas de una manera reglada y de una manera, digamos, no lesiva para el medio ambiente y que tuviera el componente de que fuera pagado por una iniciativa privada que tiene que ganar dinero y sufragar toda la inversión y el mantenimiento de este proyecto, en una atomización tan enorme como 12 millones de hogares que hay en este país. Y ese era el reto. La respuesta de por qué no se hace, por qué no se hacía habitualmente, estaba ahí. El problema fundamental es muy difícil eliminar un producto que se origina como todo el resto de las basuras orgánicas en tu casa, porque no existe la posibilidad, porque es el único que es graso y líquido y no lo puedes tirar al cubo de basura. Si lo tiras al cubo de basura, vas a poner tu casa, el hall de la portería de tu casa y toda la calle, que no va a haber que la reconozca. Es decir, es imposible, la gente no lo tira por gusto ni porque seamos cafres, lo tiran porque no existe el modelo de eliminación reglado y limpio. Pensamos que había que tener, lo primero, un pack que fuera un cubito de basura, le hace una aceitera con unas bolsas desechables que pudiera la gente ir acumulando ese aceite. Lo segundo era tener una contenerización en un radio de al menos 500 habitantes por contenedor que diera un máximo de 300 metros de dispersión entre el último eliminador y el siguiente, de manera que la gente no diga, bueno, yo si tengo que llevar esto y encima lo tengo que llevar a 1 kilómetro, que son los puntos limpios o algunos contenedores aislados que puedan tener de organizaciones benéficas, pues no lo haces, porque lo tienes que llevar en un cacharro que está sucio, que se te puede romper, que lo tienes que meter en el coche y que la rutina diaria de cada cual no deja un espacio para eso. Por tanto, era fundamental que los ratios estuvieran situados en un máximo de 500 habitantes y no más de 300 metros alejados de donde tú produces el residuo, en tu casa. La tercera cuestión era su eliminación. Debía ser una eliminación altamente eficaz, porque si no, sin duda ninguna, no podríamos financiarlo de manera gratuita. Y ahí estaba la clave, que era aplicar la alta tecnología a un producto en el que carece por completo de ella, que es la contenerización y la eliminación sistemática de la basura en las ciudades, en los núcleos urbanos. Nosotros aplicamos una tecnología muy importante, que es darle inteligencia, capacidad de saber y de reconocer distintos estados internos a cada depósito, a cada contenedor externo, y que tuviera la capacidad de comunicarse con una central logística nuestra, y que esa capacidad fuera de manera absolutamente fiable. Y ese módulo lo encontramos utilizando una tecnología existente relativamente nueva en el mercado, en este caso, que yo conozca, la tiene Telefónica, que es la comunicación máquina-máquina.
Es una comunicación que se utiliza con una simple tarjeta como la que tenemos en los teléfonos, pero que solo procesa y envía datos. Procesa y envía datos que recoge de unos sensores que para nosotros era fundamental. Primero, el producto ha de ser seguro. No podemos tener en una ciudad un combustible en medio de la calle sin ningún sentido de la autoprotección, tanto pasiva como activa. Por tanto, deberíamos tener un sensor que midiera su temperatura. Si hay un fuego externo, que inmediatamente avisara a los servicios de mantenimiento. Teníamos que avisar, teníamos que instalarle un sensor que si alguien lo tiraba o accidentalmente un coche podía tirar en un golpe un contenedor, ese contenedor fuera capaz de avisar a su central y decir, me han tirado. Tengo el problema de que puedo verter el aceite, algo tremendamente peligroso, ¿no? Que se pueda verter por los deslizamientos y por los porrazos que nos daríamos todos. La tercera cuestión era la capacidad de advertir si alguien de manera no cívica está echando tierra, yeso, harina, cualquier elemento que por estropear el procedimiento pudiera taponarlo. Él tiene un sensor que nos avisa de que está taponado. Y el más importante de todo, tiene un sensor que cada 4 horas despierta al módulo de comunicación, que nosotros llamamos Rubicon, y le dice cuánto está de lleno. Cada 4 horas vemos en esos segmentos de tiempo el nivel de participación ciudadana. Podemos medir si lo hacen de día, de noche, a qué horas, en qué ciclos. Si una calle que está comparativamente en las mismas proporciones que otras, ¿por qué no participa de esa manera activa? Hay un error en la localización, hay una menor, si quieres, identificación cívica con el deseo de eliminar este producto. Todo esto nos lo permite el que estos contenedores son capaces de transmitirnos su estado y lo hacen a través de una plataforma en internet que nosotros en un centro de logística, con un programa que nos desarrolló para nosotros Novasoft Microsoft España, interpreta toda esta información y la traduce en una información utilizable de manera práctica, por ejemplo, para hacer las rutas de recogida. Lo fundamental era cómo recoger, cuándo sabemos que está lleno, cuándo sabemos que es óptimo el esfuerzo y el gasto de ir a por él. Él nos dice, cuando llega a un 75%, entra en un protocolo y dice, estoy ya disponible para ser cosechado, para ser recogido. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una cisterna de alta tecnología que hemos desarrollado en succión. Con una bomba neumática succionamos en menos de 3 minutos, desplazando el camión hasta 25 metros del contenedor, recogemos el aceite y lo hacemos silenciosamente. No movemos el contenedor es un mueble urbano estático. Lo mantenemos por un equipo de mantenimiento cada 72 horas, lo limpiamos y lo protegemos, independientemente de que si surge una alerta de fuego, incremento de temperatura, vuelco, etcétera, etcétera, nos va a avisar y el servicio de mantenimiento en tiempo real se desplaza in situ a ver qué ha ocurrido exactamente con ese contenedor. Cuando nosotros recuperamos este aceite, lo fundamental era cómo tratarlo. Tenemos que venderlo y tenemos que hacer una serie de transformaciones que permitan que se convierta en un producto útil para quien lo va a transformar definitivamente, que es la factoría de biodiesel. El propio contenedor es una mini factoría que no solo nos dice su almacenamiento, su estado real, cómo se encuentra, sino que trata el producto, lo filtra, primero lo prefiltra, lo filtra definitivamente, diferencia lodos de lo que es aceite útil y el camión lo succiona de manera diferente en tanques diferentes. Cuando llega a la planta de valorización, ultimamos la retirada del agua que aún queda y los lodos o materia en suspensión que pudieran tener todavía y se convierte a partir de ese momento en un producto que fiscalmente es vendible, se convierte en un residuo que tiene la capacidad de convertirse en materia prima, sea reciclado. Bien, este modelo de negocio nuestro, que durante 3 años nos decían que no era posible y que no era posible hacerlo, lo hemos podido materializar por un sentido muy clave, la aplicación de las últimas tecnologías disponibles en el mercado a algo que se considera un mercado menor, un mercado que casi nadie ve. No es un mercado estrella, no es un mercado lleno de glamour, somos basureros.
nos convertimos después en gente que hace un producto que tiene valor estratégico para nuestro país, que es deficiente, que no produce combustibles orgánicos porque no tiene la capacidad de generarlos en la cuantía necesaria, y también nos da una visión internacional de nuestro propio crecimiento. Es un producto que genera en ciudades iguales a las nuestras en toda la cuenca mediterránea occidental por valor de más de 1.500 millones de kilos. Es un producto altamente rentable y es un producto altamente útil, y sin embargo se tiraba, porque no se tenía o no se había aplicado la capacidad necesaria de las tecnologías actuales para poderlo hacerlo en una economía de escala que nos permitiera hacerlo gratuitamente. Bien, os decía al principio, este es un modelo que se basa básicamente en la observación y en el sentido de ser útil. Para nosotros, para mí especialmente, emprender, algo que he hecho toda mi vida, en lo que he aprendido quizá durante tantos años de hacer cosas que muchas no han salido bien, es el sentido de la utilidad. En el que si haces algo que es útil, hay mucha gente que de manera inconsciente colabora, está predispuesta, que reconoce que lo que tú haces está bien y que tiene utilidad. Y no son gente que se plantea hacer eso o participar contigo, sino sintoniza con algo que la gente tiene como un problema. No quizás el problema más importante de su vida, pero uno de los que tiene en su casa. Gasta dinero, tira agua caliente para eliminar el aceite del fregadero, tiene que gastar detergente y no le gusta hacerlo. Esta era la respuesta. La gente participa. ¿Por qué puedo decir con esta tranquilidad que la gente participa? Empezamos en Cádiz, ganamos un concurso público. El primer ayuntamiento que confió en nuestra tecnología y en nuestro modelo de trabajo fue el Ayuntamiento de Cádiz. Nosotros habíamos previsto que iba a participar el 25% en el primer año de la población. Hay que darse de alta. Este es un servicio en el que tú tienes que decir dónde vives, cómo te llamas, qué calidad de vida tienes. Porque, entre otras cosas, como nosotros te reponemos todas las bolsas gratuitamente, te las tenemos que enviar por correo a tu casa y tenemos que reconocerte. Luego es un sistema participativo y la gente tiene muchas reticencias. Cuando tú le planteas, dime tu carnet, dime dónde vives y cómo te llamas. Bien, nosotros pensábamos que si conseguíamos el 25% de la población de Cádiz, habíamos triunfado. Y si de ese 25%, la mitad participaba activamente, pues teníamos un buen comienzo. El 12% de la eliminación del problema para el primer año. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que a los 3 meses de estar, la ciudad de Cádiz se dio de alta al 50% de la población que estaba en catastro y que nos arrollaron, nos dejaron sin existencia del PAC. No podíamos darle las altas que nos pedían. Y de ese 50%, que ahora mismo está dado de alta, más del 50% empezó a participar de manera activa. Hemos retirado 50 toneladas de aceite en 3 meses de la ciudad de Cádiz. La gente participa, la gente quería hacerlo, la gente está dispuesta a colaborar con algo que tiene sentido, que es útil y que es bueno objetivamente para todos. Pero el problema era facilitarle un sistema en el que su participación fuera cómoda y segura. Y que, desde luego, la clave de todo, lo explica y mucho, es que es gratuito. Los ayuntamientos no pagan nada. Los ayuntamientos reciben un canon por la ocupación de vía pública de los contenedores. Luego ingresan y el usuario ciudadano no pone ni un duro en este proyecto. Bien, nos sorprendimos por una participación tan brutal. Eso ha supuesto una aceleración de nuestro modelo y una expansión y unos planes de implantación mucho más rápidos. Estamos desarrollando ahora toda la bahía y estamos muy avanzados en grandes ayuntamientos como Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga. Significa que en este negocio puede haber otros competidores. Tenemos desarrolladas todas las patentes de cuanto os acabo de explicar. ¿Es eso seguro y total? Creemos que no, puede ser suficiente. También puede ser suficiente que en nuestro modelo de negocio el cliente es el ayuntamiento y el contrato tiene una duración al menos de 7 años. Luego no es fácil que sea un mercado
están abiertos a la competencia cuando uno ha logrado estar en una ciudad. Al menos el siguiente deberá esperar 7 años para poder entrar. Eso reduce mucho el modelo de competencia. Sin embargo, lo que sí estamos seguros que existirá esa competencia, como es lógico, es por el volumen. Estamos hablando de un negocio que en España, en 5 años, prevé facturar 100 millones de euros. Por tanto, es un volumen que sin duda ninguna generará interés en grandes compañías que ya tienen un contacto con este mundo, por ejemplo, del reciclaje o de los residuos y de su tratamiento. Bien, era el modelo que nosotros pensábamos, de banda, que el último de la clase y a la última hora tener que hablar de basura no parecía lo más apetitoso ni lo más glamuroso para el cierre de algo tan espléndido como este segundo Congreso de Emprendedores. Pero has hablado de basura, pero de forma muy interesante, porque la basura genera dinero. Sí, bueno, porque la basura es nuestra, ¿sabes? Y el día que nos damos cuenta de eso comprendemos muchas cosas. Somos quienes lo hacemos y lo creamos. Y era importante que también supiéramos eliminarlas y generar una conciencia para que verdaderamente nos preocupemos de que no tenemos un planeta alternativo, ni tenemos la tecnología para escaparnos y salir corriendo. Todavía no. Por tanto, más vale que lo conservemos y más vale que lo hagamos con prudencia, con sensatez y con inteligencia. Este es quizá el mensaje final nuestro. Yo creo que, como resumen de esta intervención, que espero no haya sido pesada y os pueda haber despertado algún tipo de interés, todo negocio es posible cuando existe potencialmente. El sentido de la utilidad, el saber encajarlo y aplicar de manera correcta las tecnologías disponibles, los procedimientos y rutinas empresariales, saber efectivamente dimensionarlo y saber crecer de manera proporcionada a la potencialidad de tu mercado, te va a dar mucha más área para ser emprendedor. Si echas la vista a esta parte oscura del mercado, que no es tan brillante como Internet, ni tan espectacular como estos negocios que realmente son muy importantes, pero que existen otras oportunidades y existen otras necesidades en la sociedad que necesitan emprendedores capaces de resolver ese tipo de problemas.